Buenas tardes a todos. En nombre de Nutri y del programa Cuidando Nuestras Cuencas, les agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que comienza hoy, viernes 5 de junio, casualmente en el Día Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Burgueño desarrollando el tema Biodiversidad en la cuenca del río Areco. Gabriel es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de urbanismo y es licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA. Sus áreas de desempeño son la docencia, la planificación de espacios verdes públicos y privados y la regeneración ambiental como técnico de la empresa GRINC. Más allá de su currículum, nos gusta presentar a Gabriel como un apasionado del concepto de producción de biodiversidad, que como saben es uno de los ejes directrices que nos hemos impuesto desarrollar desde el programa Cuidando Nuestras Cuencas. Las temáticas que iremos desarrollando en este ciclo esperamos consensuarlas con las propuestas que nos hagan llegar ustedes mismos docentes o sus alumnos. Nosotros agregaremos también algunos temas en la medida que nos parezcan pertinentes a la temática de la preservación del medio ambiente. Bueno, no les quito más tiempo, los dejo en compañía del expositor y espero que la charla les sea útil. Gabriel, son todos tuyos. La idea de esta charla tiene que ver, como decíamos, biodiversidad vinculada a la cuenca del río Areco y pensarlo como oportunidades para el Día del Ambiente en relación a una agenda de acción, básicamente. Entonces, los temas que tenemos planteados para esta breve charla tienen que ver con ambientes en estos tiempos de pandemia, cuenca en particular como sistema para focalizarnos, algunos proyectos que decíamos pueden ser estimulantes, pueden ser simplemente en referencia para copiar o para sacar alguna idea. En uno de esos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y entonces convocarlos a propuestas para este año. Bueno, de alguna forma el ambiente en estos tiempos ha tomado otro color y creo que hay mucho en redes, en medios, vinculado a estas imágenes de animales silvestres, de menos contaminación. Por supuesto, el paisaje, sobre todo urbano, se ha teñido de menos gente, menos ruido, los barbijos, por supuesto, el distanciamiento. Y en un punto, menos consumo, menos, de alguna forma, despilfarro de recursos. Creo que es un tiempo para reflexión en términos de estos aspectos y ver qué nos queda como aprendizaje, qué podemos aprender y ver si podemos pensar una sociedad más austera, tal vez de vuelta a la calle, de vuelta al consumo cuando volvamos con todo, ver si algo de esto queda como entrenamiento, como ejercicio, porque como sociedad claramente el mundo, el ambiente pide otro ritmo de consumo, otro ritmo de gasto. ¿Sí? Ahí podemos ver una imagen del sur del Delta, el norte del área metropolitana de Buenos Aires, con los distritos más cercanos, y la cuenca justamente del río Areco. Acá tenemos San Antonio, justamente Carmen de Areco, el recorrido del río que se va hacia el delta también. Bueno, simplemente para pensar esta lógica de la cuenca como un sistema que barre y que enfoca todo el paisaje, solamente el curso de agua, donde cada uno de nosotros, cada uno de los emprendimientos que vamos a ver y otros que ustedes puedan sumar, son parte de este sistema enorme, que es una cuenca que intervienen muchos partidos de la región. Obviamente mucho de este espacio son ciudades o pueblos de la cuenca, y también obviamente mucho terreno privado donde hay producción, actividades varias. Entonces es interesante ver esto, ubicarnos nosotros, dónde estamos en todo este hilo, en todo este hilo de agua y territorio, para entender que somos parte de una columna vertebral, que es el río, pero vinculado a sus arroyos, a sus áreas de drenaje, a sus áreas de inundación cuando llueve y el río sube. O sea, la cuenca es mucho más que solamente el tubo de agua por donde va el cauce, ¿no es cierto? Entonces es interesante verlo así y entender que cualquier espacio verde de los que vamos a ver, de alguna manera forman parte de una cuenca u otra, ¿sí? Por eso vamos a ver algunos de estos proyectos. Acá justamente un arroyo pampeano que forma parte de la cuenca, muy cerquita de Tres Sargentos. Fíjense esta geografía que es muy probablemente conocida para muchos de ustedes, la llanura, el pastizal, básicamente como emblema, como principal ingrediente, y la arboleda introducida por el ser humano ahí en el horizonte, que son eucaliptus en la mayoría de los casos, u otras plantas introducidas que no estaban en las pampas, pero de alguna manera las pampas están vivas ahí, están vigentes a partir del pastizal. Muchos de los proyectos que vamos a ver son simplemente jardines,
para entender que nosotros podemos en la ciudad, en el pueblo, también introducir algunas de estas ideas. ¿Y cómo se podrán preguntar ustedes? Con plantas nativas, con plantas que atraen un animal silvestre, con plantas que ahorran agua, con plantas que no llevan insumos especialmente agroquímicos, entonces hacer un jardín más amigable con el ambiente, de menos impacto, más respetuoso por el suelo, el aire, el agua. Y simplemente para mostrarles algunos grafismos, algunas maneras de identificar el proyecto con la documentación, ¿no es cierto?, de dibujarlos, de graficarlos, algunos planos para entender que dibujamos los espacios, la arquitectura, el vínculo que tiene cada planta con su maceta, con el suelo, con el ser humano como escala, y que estos van siendo ya resultados de estos espacios donde en muchos ejemplos además hay color, hay arquitectura, como decíamos, hay mobiliario, un mural, como en este caso que es un mural de aves, que de alguna forma viene de la mano con las aves que queremos convocar al espacio verde. Nosotros hacemos muchas veces dibujos a mano para hacer un esquema rápido de cómo nos imaginamos que va a ser el lugar, en este caso una galería, un patio, macetones. Muchos macetones después terminan plantados, más o menos como el boceto, pero nosotros intentamos imaginarnos este espacio antes de hacerlo, ¿no? Y el proyecto creo que tiene de rico eso, que nos adelanta al futuro, nos pone el futuro más cerca y nos genera una idea de utopía más cercana, más construible, más plantable, y por eso es para invitar a hacerlo, ¿no? En la ciudad muchas veces la oportunidad de verde es un edificio, y en este edificio lo que planificamos es justamente una terraza verde, como para poner plantas en un lugar donde tradicionalmente hay cemento, baldosas, chapas. Sin embargo, acá se hizo una impermeabilización con materiales adecuados, con membranas, y después se colocó sustrato y césped que vemos acá, además de la plantación del borde, que son plantas nativas justamente, ¿no? Entonces, aún en pequeños espacios, muchos de ustedes a lo mejor viven en una vivienda con terraza, con patio, con un pequeño jardín, otros estarán en el campo. Cada uno en su dimensión puede sumar en ese sentido. Este jardín, por ejemplo, también cuenta con una huerta, cuenta con un jardín de especies nativas, con una pileta natural. Entonces, todas estas formas de pensar el espacio urbano, el espacio de vivienda, también como una oportunidad aliada al ambiente. Esta casa, por ejemplo, que salió en los medios, ahí tiene una nota de un diario de Buenos Aires, tiene un vuelo de dron, por ejemplo, la publicación, entonces pueden ver la casa desde arriba, con los paneles solares, con los espacios de terraza verde que captan agua de lluvia, y esa agua de lluvia se circula, se usa para limpieza, para baños, ¿no es cierto?, para riego, y de esa manera hay una recirculación, y sobre todo bajar la temperatura en verano, y de esa manera ahorrar energía en refrescar esta casa, que de hecho es una casa que no tiene equipo de aire acondicionado, se refresca simplemente con la circulación del aire y con el techo. Algunos piletones que ustedes ven acá, sobre todo en el frente y contrafrente, que son piletas de agua que tienen plantas flotantes, y esa pileta es la que también baja temperatura porque el sol no pega directamente en el techo, ¿sí? Acá podemos ver algunas imágenes del proyecto ya terminado, plantado. Ahí están algunos de los paisajistas que formaron parte del estudio Bulla, que son los autores del proyecto inicial. Nosotros también colaboramos con la vegetación, con el asesoramiento, pero es un proyecto de este estudio, y que, bueno, como ustedes ven, tienen muchos jardines vinculados a la casa, la terraza, como decíamos antes, con muchas de estas plantas que ustedes habrán visto o verán todos los días en sus pastizales, en sus praderas, en sus lotes cercanos a la vivienda o en el campo, ¿sí? La dueña de casa, se llama Mercedes Moles, que viene el nombre del proyecto, se llama Casa Memo, hizo un blog en el momento de planificarlo, justamente para compartir experiencia, para mostrar las plantas que está cultivando, porque ella cultivó gran parte de sus plantas antes de mudarse. Cuando la casa estuvo terminada, plantó gran parte de lo que ella misma cultivó. Acá podemos ver algunas imágenes más, donde se ve justamente la plantación, parte de estos planos inclinados que entran a la vivienda. La foto de la izquierda es planta baja, la foto siguiente de la derecha ya es primer piso. Esta es la visual que ve ella desde su dormitorio, digamos, con este plano inclinado vegetado, que a su vez tiene una escalera para subir a la terraza. Y esta es la página web que pueden visitar del estudio Bulla, que es este estudio de paisajismo que hizo el diseño a grandes rasgos de los espacios, más allá de nuestra propuesta de vegetación. Este es el esquema que el estudio de arquitectura plantea en su sitio web en cuanto al reuso del agua a partir de la lluvia, a partir de la red, y cómo se recicla el agua, se filtra por el
pueda usar, como decíamos, en riego, limpieza. Y este proyecto que es urbano para nosotros fue muy interesante como un laboratorio vivo, ¿no? Ahora pasamos a un proyecto más local, podríamos decir, que es el Villa Espil, donde el colectivo, ¿no?, de Cuidando Nuestras Cuencas y colaboradores, con obviamente docentes y alumnos de la escuela local, generamos una serie de diseños de canteros y sectores de la plaza para contener especies de plantas nativas que le den de comer especialmente a mariposas nativas, ¿no? Hicimos varias charlas, hicimos capacitaciones con alumnos y docentes, interactuamos mucho con la escuela, y una de las frutillas, digamos, el mural, que podemos ver en la foto de arriba, de la izquierda, a Rosana Rodríguez, que es la artista plástica que hizo el mural, con mucha interpretación e incorporación de la flora y las mariposas nativas para justamente volcarlas a esta obra. Hicimos un diseño trazando una serie de senderos, jugando con formas curvas, libres, sinuosas, jugando un poco con las formas de las alas, del insecto, ¿no es cierto?, de las mariposas, algunos canteros más cuadrados, más rectangulares, y también los alumnos colaboraron en rotular las plantas, en dibujar carteles y rótulos con las flores, con las mariposas, con las especies principales, para que además de la plantación se implique el proyecto y los vecinos lo puedan entender. Este es el mural ya terminado. Fíjense que es una obra magnífica, en una localidad chica, pero que lo ven todos los vecinos, que se ve también desde la autopista, y que tiene interesante esta síntesis de la flora y la fauna en una sola obra. Este es el cantero, o uno de los canteros ya avanzado, cuando fue creciendo, simplemente para mostrar una experiencia de algo chiquito pero posible. Muchas de estas plantas que nosotros jerarquizamos mediante el proyecto y la ubicación, insisto, están presentes en cualquier borde de ruta o de camino rural, al lado del alambrado, muchas veces malezas, aparecen plantas de cultivos intensivos o forrajeras. Entonces, también es aprender a jerarquizar lo que crece solo en nuestra región, que está muy rica. Otro proyecto vinculado con nuestras cuencas es este espacio verde y mural en Tres Sargentos, que tiene justamente el protagonismo, ¿no?, de esta artista plástica también, de Rosana Rodríguez, les decía, un mural también con mucho trabajo plural, porque varias personas colaboraron, y ese mismo día de pintado, de terminar el mural, se hizo una gran plantación en la plaza y en la estación de Tres Sargentos, con lo cual fue muy interesante también esta actividad de muchas personas. A partir de una serie de bocetos que fuimos dibujando para plantear algunos bosquetes y macizos de árboles y arbustos en la estación, conjuntamente con arbolado de alineación, que es el esquema de la derecha, se hizo entonces, como decíamos, una plantación que tiene, como decíamos, como protagonista este arroyo. Ahí vemos algunas imágenes justamente de la estación y su entorno, bueno, el gran equipo que trabajó y colaboró ese día de fiesta de la plantación, también siempre vinculando a las escuelas, a los actores locales, muchos de ustedes presentes hoy acá. Así que bueno, interesante como experiencia y como de alguna forma difundir estos valores más allá de la planta mediante la participación y el consenso con la comunidad. Este otro proyecto que vamos a ver está vinculado a un espacio privado, que es un club de chacras, pero tiene interesante el rescate justamente de la pradera como ejercicio, digamos, estético y de diseño. La pradera en esta región es probablemente, como decíamos, el ambiente más característico, y este espacio que tradicionalmente se cortaba entero, a partir de un diseño que propusimos, jerarquizamos muchas de las plantas silvestres nativas del pastizal para acompañar este espejo de agua, que es una pequeña laguna que tiene chacra. Estas manchas que se ven punteadas son las áreas que no se corta el césped, y de esa manera se generó, visto desde arriba, desde vuelo de dron, estas figuras que se acompañan también con un sendero hasta el borde del agua, para justamente jerarquizar el avistaje de la fauna silvestre, acompañar las aves palustres y acuáticas que están de por sí en el espejo de agua, y plantar para potenciar también un poco más de sombra, un poco más de hábitats diferentes para los bichos nativos, y de esa manera, bueno, con algunos croquis rápidos que fuimos proponiendo para pensar espacios, senderos, sitios de circulación, fuimos armando estos espacios, como decíamos, que no se cortan y arman maquetas de alguna manera de pastizal
silvestre, muy pocos meses realmente aparecen flores, variedades, y el último ingrediente fue obviamente sumar un cartel para que se identifique el proyecto, se entienda que hay una voluntad de no cortar el césped para sumar biodiversidad y no solamente para ahorrar combustible u horas de trabajo, sino que hay un proyecto que también es estético, como decíamos, de jerarquizar la flora nativa en relación a la fauna. Bueno, este gran proyecto también que participó el estudio Bulla en un concurso público, junto a un equipo de arquitectura de un estudio que se llama Minond, el arquitecto principal, ganaron esta propuesta, con esta propuesta el Parque de Sesiones, como terraza verde, podemos decir, en el edificio que funciona para exposiciones y convenciones de la ciudad. Esto es al lado de la Facultad de Derecho, si andan en algún momento por Retiro o Recoleta, por esa zona, y es lo que antiguamente funcionaba como centro municipal de exposiciones, donde se hacía la Feria del Libro y otras exposiciones que ahora se hacen en otros sitios. Pero más allá de eso, lo interesante es que lo que nosotros vemos acá como verde es el techo de la ciudad, ¿sí? El techo, perdón, del edificio. Entonces la ciudad gana un espacio verde, un parque, arriba de un edificio que podría ser simplemente gris, y sin embargo funciona con esta modalidad. Entonces, si ustedes lo recorren, lo van a ver como si fuera una plaza, con senderos, con piedra, con equipamiento, con bancos, pero la vegetación son especies nativas, especialmente de pastizal. Por eso vamos a ver muchas gramíneas, muchos pastos, muchos arbustos, flores, incluso, como decíamos, de las mismas que ustedes tienen en la cuenca del río Areco, presentes en cualquier terreno, cualquier potrero, cualquier espacio con pasturas o bordes de alambrado. Ahí podemos ver chicas, acá lantanas, varas de oro, muchas plantas frecuentes, como decíamos, en toda la región pampeana, que en este caso se cultivaron especialmente a pedido de este proyecto para plantarlas en esta condición de diseño. La verdad que el parque quedó muy, muy colorido, quedó muy sabroso en términos de visual para recorrerlo. Un proyecto contemporáneo, tiene 3 o 4 años de inaugurado nada más, pero es una forma de poner entonces la vegetación nativa que vemos muchas veces en el estado silvestre, en este caso en un contexto de diseño de parque urbano. Bueno, hay otro caso que también ofrece el uso de las plantas nativas en un contexto urbano, es este concurso que también participamos con un gran equipo de colegas. ¿Se escucha bien ahí? Ahí se Sí, cortó un poquito. Gabriel, una pregunta acá que ¿Ya? hace Emi, que me parece pertinente. ¿Cuál es la importancia de conocer y tener nuestras plantas nativas en nuestras regiones? Está muy bien la pregunta. Nosotros pensamos que el uso de plantas nativas tiene como, por lo menos, dos enfoques distintos para argumentarlo, para defenderlo. Uno tiene que ver con que son plantas que estuvieron acá siempre, antes del encuentro, digamos, de América con Europa, podemos decir, y de traerse plantas de otros lados. Entonces son plantas que, por haber estado acá desde siempre, digamos, han evolucionado con estos suelos, este clima, la fauna de acá, entonces son plantas más rústicas, que viven en las condiciones de clima y suelo locales, obviamente, entonces implican menos trabajo, menos mantenimiento, menos agua, como decíamos, y son más resistentes. Otra gran argumentación es que son plantas que también, por ser originarias de estos pagos, se vinculan, atraen, le dan de comer, le dan refugio a muchos animales silvestres, especialmente, decimos aves mariposas, pero pueden ser también mamíferos o reptiles, anfibios, peces para las plantas de agua. O sea, toda la comida de la fauna silvestre está vinculada directa o indirectamente a las plantas nativas. Entonces, un jardín, un parque con plantas nativas es un jardín con más diversidad. Y creo que una tercera argumentación tiene que ver con los valores que tienen estas plantas, no solo decorativos, porque muchas de estas plantas tienen sus flores, sus texturas, sus colores de follaje, también sino en cuanto a otros valores utilitarios, como plantas que son medicinales, porque el follaje se usa para hacer una infusión y te la tomas directamente, o se usan para la piel. Otras plantas, muchas de ellas, además de ser medicinales, son, por ejemplo, aromáticas, o sea, que se usan comestibles, otras plantas se usan para hacer tinturas o hacer otras artesanías, con lo cual hay mucho valor en las plantas más allá de la cuestión decorativa, digamos, ornamentos, ¿sí? Pero vamos a ir volviendo con esta pregunta, así que gracias por hacerla y viene muy bien. Espero haberla más o menos contestado. Decíamos que es un concurso público del 2017 esto,
que participamos con un equipo de varios otros paisajistas y arquitectos, y que tiene como esencia organizar el tránsito pesado, tanto de camiones como colectivos, en un sentido norte-sur en la ciudad, y de vincular Puerto Madero con los otros barrios de la zona. Por eso tiene varios hitos y varias piezas de arquitectura como puentes, pasarelas, etcétera, que vinculan, como decíamos, un universo con el otro. Acá vemos algunas imágenes que son justamente de algunos puntos icónicos del proyecto, ¿no? Como el edificio de la aduana, la arboleda de jacarandaes que lo envuelve, y, como decíamos, oportunidades de vincular Puerto Madero, los diques en particular, con el resto de la ciudad. Nosotros fuimos registrando y proyectando distintas oportunidades de introducir la flora nativa mediante estas especies de sistemas, ¿no? De selva, humedal y espinal, pensando que cada plazoleta, cada rincón, cada cantero tenga su identidad propia, su vegetación propia, justamente para pensarlo como un todo, pero con sectores particulares, con distintos atractivos, ¿no? Distintos colores, distintas texturas, distintas oportunidades justamente de cultivo de especies distintas. Esto es uno de los, esto que es el eje que recorre la Plaza de Mayo hasta el Puente de la Mujer, digamos, en Puerto Madero, como una forma de, en este caso, cruce en un sentido ya este-oeste, ¿no? En un sentido transversal a toda la pieza, y, digamos, vincular Plaza de Mayo, centro, con Puerto Madero mediante este cruce directo, ¿sí? Esto sería atrás de la Casa de Gobierno que se ve allá de fondo apenas rosada, ¿sí? Algunos canteros de este gran paseo que decíamos que tiene una forma muy longitudinal, ahí de fondo el edificio del centro, a la izquierda el edificio del Ministerio de Defensa, bueno, toda una serie de oportunidades de verde en relación a un espacio muy céntrico, muy urbano, pero donde muchas de estas plantas de pastizal han podido tener su protagonismo, su espacio para lucirse. Ahí podemos ver flechillas, carquejas, flor de sapo, verbenas, bueno, muchas plantas comunes que varios de ustedes seguramente las tienen a mano, ¿no? En sus pueblos, en sus campos, en sus localidades. Y ahí, bueno, el monumento a Juana Zurduy, que es el frente del Centro Cultural Kirchner, ¿no? Como un espacio, obviamente, de valor cultural, también patrimonial, histórico, la arboleda de tipas de fondo, bueno, lo que es el paisaje urbano de Buenos Aires, pero con un proyecto contemporáneo, de alguna forma con esta vegetación salvaje, campera, reintroducida de alguna manera en la ciudad, ¿no? Ahí podemos ver de vuelta gramíneas, muchas cultivadas, algunos páspalum, verbenas, justamente en esta imagen, haciendo el valor tal vez más destacado, ¿no? De foco, de vuelta a las carquejas, varios pastos nativos, chilcas, un arbusto muy despreciado en el campo, ¿no es cierto? Muy considerado maleza, frecuentemente por los agrónomos, por los veterinarios, puesta de cerco y también para atraer mariposas, para atraer insectos. Bueno, una oportunidad, como decíamos, de darle jerarquía a plantas que históricamente han sido muy despreciadas en el campo, y ni hablar en la ciudad, y en este caso, bueno, puestas en un espacio muy visible, con mucho público, con mucho turismo. Obviamente el centro de la ciudad de Buenos Aires es un lugar muy visitado, un lugar muy expuesto. Y bueno, esta pieza también involucra un gran cantero, como vemos acá a la izquierda, a una gran bicisenda, bordeada por un cantero antes de la calle, que la vemos ahí, también llenas de gramíneas y verbenas, y una serie de oportunidades de llevar entonces la naturaleza a la ciudad. Algo parecido, pero ya en este caso como herramienta para usar ustedes mismos, es esta aplicación que diseñamos con un grupo de colegas paisajistas para introducir especies nativas justamente en ámbitos de la región pampeana. Es de uso gratuito, o sea que ustedes pueden entrar directamente a la web y usarla, o pueden descargarlo también, y se basa en ubicar el lote o el espacio de trabajo, la plaza, el jardín, el balcón, lo que sea, la superficie y el asoleamiento, ¿no? Estos filtros, estas ventanas que tienen para elegir a la izquierda, les genera después algunas opciones de la ubicación de la casa, si fuera un jardín, un lugar, digamos, de un lote, y eso les propone después una serie de planos, de dibujos, de cómo plantar estas especies nativas según en qué forma, en qué condiciones crecían en estado natural en la región. Entonces, es una especie de, podemos decir, de maqueta virtual de la naturaleza regional con las especies principales según la localidad donde ustedes elijan. Bueno, estábamos en este proyecto
aplicación que decíamos simplemente es de uso gratuito, la pueden visitar o la pueden descargar, las dos cosas, o sea, usar online o usar como aplicación descargada. El funcionamiento es simplemente ubicar la localidad, el distrito donde estén trabajando, la superficie y el aislamiento en estas opciones que tenemos a la izquierda, y eso genera después una serie de opciones, si es un lote, por ejemplo, dónde está la vivienda, y a partir de estos datos genera un plano, un boceto de un espacio verde, de un rincón, de un jardín, de un parque, con algunas de estas especies nativas de manera asociada. Cómo crecían estas plantas de alguna forma en estado natural, en estado silvestre. A su vez está acompañado por una serie de esquemas, de cortes, en este caso también una tabla, un listado de las especies principales y las cantidades, como para ustedes llevarlas al espacio real y plantarlas con este formato o algo similar como inspiración podría ser. También tiene una tabla de viveros de especies nativas. Ustedes saben que las especies nativas es algo que está creciendo como marco de producción y que cada vez son más los viveros que están cultivando estas especies, entonces también difundirlos es parte de esta aplicación. También hay algunos ejemplos de terrazas, balcones, patios, como para pensar espacios más urbanos todavía, donde hay muy poca oportunidad de espacio verde, y bueno, también es poner la posibilidad de especies nativas en un entorno totalmente seco, urbano, ¿sí? Bueno, tiene una serie de fichas también que acompañan cada propuesta, como para tener información de las variedades principales, de cómo cultivarlas, de los recursos y del valor decorativo de cada una, como también cuál es el vivero que decíamos antes las está cultivando en este momento. Bueno, para ir cerrando entonces, la pregunta tiene que ver con cómo sumarnos de alguna forma a hacer algo por el ambiente. Creo que una primera dimensión tiene que ver con informarnos, con saber qué biodiversidad teníamos o tenemos en nuestras localidades, en nuestros pueblos, en nuestros campos. Tal vez antes de consumir una planta o un objeto de jardín, pensar en el impacto. Muchas plantas que nosotros compramos en un vivero pueden tener un impacto negativo si son plantas, por ejemplo, invasoras o plantas que requieren un pesticida, con lo cual no siempre un jardín es un amigo del ambiente. Puede ser al revés y que el espacio verde sea un verdadero enemigo ambiental. Creo que sí, algo que podemos hacer todos es plantar, asesorarnos para plantar especies particularmente nativas, o haciendo foco en lo nativo, y participar de alguna forma de espacios locales que todos tenemos vinculados a ONGs, a escuelas, a organismos de gobierno, a municipios que están haciendo cosas por los espacios verdes, por la naturaleza, por la biodiversidad. Creo que todos podemos sumar de alguna manera desde nuestro espacio cotidiano. Y como les decía, hay una convocatoria abierta, entonces, si ustedes tienen alguna propuesta para enviar, acá les dejamos los correos de Inés y de Marcelo, y que, bueno, puede ser una oportunidad para también enviar una propuesta y hacernosla llegar. Así que, bueno, hasta acá llegamos con este tramo. Si les parece, abrimos los micrófonos para hacer preguntas, para hacer algún comentario, y muchas gracias por la escucha del otro lado. Bueno, yo creo que hay cada vez más interés por las plantas nativas, como decíamos, no solo por el valor decorativo, sino especialmente por el vínculo con la mariposa, con el ave, con el valor medicinal o comestible, y me parece que hay cada vez más espacios donde se plantan especies nativas, incluso aunque no sean jardines 100% de nativas, ¿no? En mixturas, en mezclas, ¿no? Ya sea de espacio público o privado, ciertas plantas que han ido, digamos, pegando en el mercado, en el ojo del consumidor, y hoy están tan presentes en los viveros como si fuera una planta de afuera. Así que me parece que cada vez más, y habría que sumarse, ¿no?, a redes que ya hay de cultivo de especies nativas, de pequeños viveros, como para también la producción llevarla a un espacio de valoración y de venta, ¿no? Pero sí, creo que hay mucho espacio para eso. Hay gente que está produciendo semillas de a poquito. Hay una red, como les decía, que se llama Revina, que pueden entrar a los sitios de redes, ¿no? En Facebook, por ejemplo, hay un Facebook y un Instagram de Revina, que, bueno, que realmente tiene nucleados muchos viveros chiquititos, viveros experimentales, viveros que hacen, como decíamos, producción también de plantines o semillas, con lo cual cada vez más especies van entrando, así que hay un buen panorama de eso, y todos los espacios que vimos
han sido producidos por viveros, ¿no? Acá cerca tenemos un vivero que realmente se ha volcado hace poco a las especies nativas y está cultivando su mayoría de catálogo de especies nativas, que queda en Moreno, ¿no? Con lo cual es una región intermedia, ¿no? Entre donde están ustedes, digamos, y la plena ciudad, y que produce para toda la región. Y ellos han participado en varios espacios públicos que el proyecto involucraba especies nativas y se las compraron a este vivero por pedido. O sea, él las produjo ya con una seña. No las produjo por las dudas, sino que las produjo especialmente para un espacio, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Yo ¿Cómo va? soy presidenta de mi centro de estudiantes de mi secundario y quiero saber cómo trasladar este tipo de cuestiones dentro de las plantas nativas, cómo llevar espacios verdes a nuestras escuelas. Y nada, un poco qué nos aconsejarías vos a todos nosotros, que somos todos alumnos, para llevar este tipo de cosas y utilizarlas en la escuela. Muy buena la pregunta. Bueno, por un lado, hay un ejercicio que es de aprendizaje, ¿no? De entender que muchas plantas silvestres que tenemos en el mismo patio de la escuela o en el jardín de la escuela, pero también en la plaza de enfrente, en el cantero del árbol de la vereda, ahí mismo crecen cosas que son espontáneas y que tienen un valor, ¿no? Sobre todo por eso, porque crecieron solas y eso significa que son austeras, que se la bancan, que no precisan demasiado mimo nuestro. Entonces, ese aprendizaje sirve para agarrar una pala, ir a un potrero, a un baldío y recolectar algo, cosechar algo, juntar un fruto y sembrarlo. Pero también te podemos vincular especialmente con algún vivero para que vos vayas y directamente consigas un par de plantines y los plantas, para que no te vuelvas loca, ¿no? Pero las dos cosas creo que es un ejercicio muy rico, porque hay que generar un aprendizaje, me parece, de valoración de lo espontáneo. Nosotros tenemos una cultura del desprecio por lo que crece solo, pensando que lo que vale la pena y lo que deja dinero es lo que cultivemos plantándolo, sembrándolo. Y la verdad que no es así, muchas plantas silvestres tienen un valor, como decíamos, en relación a su virtud medicinal o comestible o por el pájaro que traigan, ¿no? Así que hace falta esa sensibilidad que ustedes ya, desde habérselo planteado, la tienen, así que muy bienvenido. Pero estemos en contacto después o por medio de Marcelo, te acercamos otros viveros y otras oportunidades para llegar a la planta de manera sencilla, ¿sí? Si hacen algo en las escuelas, hagan laboratorios, o sea, produzcan plantas y produzcan plantas con riego por goteo, controlen la temperatura, midan materia seca. Pero incluso me parece que, si bien está buenísimo esto de medir, producir con tecnología, con un riego, también pensar que un vivero o una pequeña experiencia pueden ser 10 sachets de leche cortados con sustrato que consigamos por ahí, o compost, y las semillas o gajos que podamos juntar del campo. No trabarse si no tenemos todos los ingredientes, todos los insumos, todas las herramientas. Empezar con lo que tengamos, con vasitos de yogur, con tetrabric de leche, con lo que haya, ¿no? Y después sí sumarle, por supuesto, más tecnología, más rigor, medir cosas, porque se puede sacar mucha información, mucho aprendizaje, ¿no? Tanto para el aula como para, tanto para el estudiante como para el docente, ¿no? Las dos cosas. Muy bueno. Gracias, Marcelo. ¿Qué otras preguntas, muchachos? Había una pregunta sobre la aplicación, Gabriel, que mostraste. Es verdad. La Sí. idea era si era gratuita y si cada uno podía poner el diseño de su jardín y diseñarlo, digamos. Claro, en realidad la herramienta lo que tiene es que asocia las plantas según si está cerca del río, o cerca del mar, o cerca del pastizal o del bosque de barranca, digamos, como 3 o 4 tipologías de paisaje distinto, y arma como una especie de receta para asociar esas plantas todas juntas y poner ciertas proporciones, ¿no? Si es un bosque, va a haber más árboles que arbustos; si es un pastizal, va a haber más gramíneas que otros grupos. Y después ustedes le ponen su impronta, lo ajustan, lo aplican, pero les da una especie de receta cerrada de alguna forma. Esto que vimos es como el resultado con los datos que ustedes ponen. Y después cada uno le pone su vuelta de rosca, por supuesto, ¿no? Las dos cosas, pero es gratuita. Así que pueden entrar ahí a la aplicación y la usan, la bucean un poquito, la prueban. Y este PDF, la idea es que les llegue también, si quieren, por correo, nos lo piden a Marcelo, a Inés o a mí, y se los enviamos, ningún problema. Ahí les dejo un correo también en el chat para si hay alguna pregunta más, alguna duda, ningún problema. Cuando Gabriel hace la planificación, ¿no es cierto?, del paisajismo, lo que sea,
toman en cuenta la temperatura, porque si vemos que estamos en un momento de calentamiento global y del cual las estaciones del año ya no están tan marcadas como hace años atrás, ¿sí? Yo lo veo en mi patio, por ejemplo, que estamos en junio y todavía tengo tomates, ¿no? Por decir un ejemplo. Toman en cuenta la temperatura, porque si vamos a años atrás, ¿no es cierto? Hemos observado que hay un calentamiento, que la temperatura ya no es la misma, que es mucho más elevada. Entonces, si toman, cuando planifican algo, toman en cuenta eso. Está muy bien la pregunta. Cuando yo era pibe, no, pero fuera de chiste, es verdad, tal vez unos años atrás, en muchas de las localidades que hoy casi el frío no llega al centro del pueblo, por lo menos antes el agua en invierno estaba escarchada y estaba dura, ¿no? A la mañana de frío. Y lo que vos contás tiene que ver con dos cosas. Por un lado, un efecto global de calentamiento, pero también un efecto de isla de calor, que las ciudades concentran calor durante el día y se refrescan menos a la noche. Entonces, una planta como un tomate, un morrón, que antes para junio ya estaban muertas, ahora sobreviven y hasta siguen teniendo fruto. Entonces, eso sí se considera, pero puede ser un dato engañoso, porque a veces con la tropicalización de la región, muchas especies se han ido aclimatando, especies más del norte, ¿no? Pensemos en una planta de Misiones, Corrientes, se aclimata a la provincia de Buenos Aires, pero de repente viene un invierno duro y la planta o se muere o decae mucho, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, y por eso esa pregunta da pie a diferenciar una planta nativa de todo el país, en un sentido federal, un jacarandá, por ejemplo, que es una planta de las yungas, de las selvas del noroeste de la Argentina, que en Buenos Aires es plantada, es cultivada, a diferencia de un tala, un algarrobo, que son árboles nativos incluso en Buenos Aires. Entonces, esos árboles son rústicos y resisten tanto un invierno caluroso como un invierno con frío extremo o nieve incluso. Entonces, ahí hay que diferenciar. Si estamos en el casco urbano, con protección, con reparo de las edificaciones, de la arboleda, del cemento, ahí podemos plantar especies más norteñas. Si estamos en el medio del campo, ser lo más estrictos con las especies más locales posibles para asegurarnos que van a resistir mejor. Así que gracias por la pregunta. Me sumo a la inquietud que tenía Marcelo de hacer pequeños viveros locales y después ver cómo algún adulto los mantenga en los periodos de receso. Nosotros, por los proyectos que tenemos presentados y lamentablemente cortados, pero estaban en desarrollo, estamos más interesados en las pasturas o gramíneas no muy altas, de rastreras o digamos de media altura, que, bueno, que le dan una cobertura a la fauna silvestre y también aportan volumen al espacio que uno quiera decorar. Nosotros estamos pensando siempre en una costanera en el río de Areco, cerca de nuestro balneario. Pero yo he ido por los pocos viveros que tenemos en Carmen y las pocas gramíneas que hay, además de ser carísimas, no tienen semillas, o sea, yo no sé cómo empezar. Si hay algún catálogo, o si hay referencias, o si tenemos que salir por los caminos ahora cuando se pueda y ver qué es lo que ya hay y recolectar de ahí y empezar de la semilla. La verdad que ahí no... Está muy bien no la pregunta. Sí, está muy bien la pregunta. En realidad, las dos cosas, creo que salir al potrero, al camino, no, por supuesto, a destruir un lugar que se vea virgen, que se vea natural, pero como virgen te queda muy poco. En la cuenca del Areco uno puede decir, bueno, entro a un potrero que se vea alguna mata, entro al costado de un camino, de un alambrado que no joroba a nadie, con una pala y saco una mata. Bueno, esa domesticación, digamos, casera de la planta es muy bienvenida. Hay muchas plantas silvestres de las que vimos que están en forma espontánea en los pagos de ustedes, así que eso desde ya, y muchas de esas plantas ya están en cultivo, con lo cual también ustedes pueden ir a algunos de estos viveros que les decía de la provincia de Buenos Aires y echarle un vistazo. Hay, por ejemplo, unos Moreno, unos en Rodríguez, hay unos cerca de Luján, o sea que tal vez no están pegados a ustedes, pero están relativamente a mano, como para ver un poco la forma de cultivo, la forma de presentar las plantas, qué precio le ponen y aprender de esas cosas, a la par de a lo mejor conseguir algunas para después propagar. Las gramíneas son muy fáciles de dividir, las matas no hace falta solamente sembrarlas, sino también se pueden dividir cada matita y eso en poco tiempo genera plantas nuevas, con muy poco recurso, con muy poco riesgo.
Y aprender de las dos cosas, de otros viveros y de la naturaleza. Y en cuanto a información, bueno, hay varios libros online, hay unos trabajos del INTA. El INTA tiene una línea de investigación que tiene que ver con carne de pastizal, o sea, vacas que están criadas arriba de pastizales con pasturas mixtas, ¿no? No solo sembrados, sino también pradera natural. Y esas praderas están, la mayoría, conformadas por muchas especies nativas que generaron información que está colgada. Entonces hay unas guías de reconocimiento de gramíneas en estos programas. Si ustedes ponen carne de pastizal en el buscador o INTA, guía de reconocimiento de gramíneas, van a encontrar varias y después por correo se las pasamos. Pero están para descargar. ¿Qué tipos de cuidados debemos tener a la hora de querer plantar un tipo de especie? Bueno, los cuidados tienen que ver con conocer un poco qué planta es primero, saber si es un árbol, poner un lugar que quepa, que no haga lío después cuando crezca. Si es un arbusto o una planta más chica, no hay problema, se puede poner en muchos lugares distintos. Y lo que es necesario conocer es si es una planta de solo de sombra, o como comentaba la vecina recién, si resiste frío o no resiste frío. Esos son datos importantes. Pero en general, si nosotros sabemos qué especie es, podemos generar mucha información y ayudarlos, como para decir, esta planta es de esta condición o de tal otra, requiere más agua, menos agua. Es un poco sentido común. Todas las plantas precisan luz y sol, básicamente, para crecer, y agua. Después lo demás son condiciones de suelo que la mayoría son muy adaptables, muy aclimatables. Así que según qué planta te gustaría poner, te ayudamos a elegir bien el lugar y te podemos orientar. Así que bienvenida a la idea. Perdón, Luis, no sé si terminamos de responderte o quedó algo pendiente. No, yo hice una experiencia, digamos, a fines del año pasado, que saqué con la pala, como vos decías, unas totoras ya grandes, las puse después en mi estanque que tengo en mi casa, sobrevivieron, después las dividí y ahora tengo varias matas, pero bueno, me pareció que a lo mejor funcionaba con las totoras y no con las otras gramíneas, ¿no? Porque si no, si hubiera semillas, creo que podríamos tener más ventaja y ya podríamos ir haciendo un invernadito en casa, digamos, si no se puede en la escuela. Las dos cosas, está muy bien, está muy bien. Las dos cosas, ¿eh? Porque incluso las totoras, si vos te fijas, tienen un rizoma, tienen como un tallo subterráneo, que con eso vos las dividís y te asegurás que rebroten. Y las gramíneas en realidad tienen otros sistemas parecidos, salvo las cañas, que son también gramíneas, en ese caso sí tienen rizomas, pero otras simplemente, la mata tiene muchos brotes chiquitos en la base, que cuando las dividís te asegurás un éxito sin problema. Entonces, las dos cosas, probar de sembrar las que ves fruto ya maduro, espiga madura para cosechar, y separar las matas, las dos cosas. Así que muy bien el impulso. Bueno, el tema de las totoras es muy específico para una problemática que tenemos nosotros en el río, que estábamos buscando a fines del año pasado algo como una especie de fitorremediación, digamos. Yo vi por internet que España tiene una experiencia así y lo hacen con totora. Yo no sé si es la misma variedad, porque creo que hay distintas, pero ese sería un punto de interés para nosotros, para nuestro proyecto, a ver qué variedades podríamos armar para que hagan la limpieza, la recuperación del agua, que tiene un vertido que hasta ahora es muy puntual, pero que serviría para cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, te podemos ayudar. Y en eso entran, por ejemplo, juncos, saetas, camalote, muchas plantas acuáticas o de borde que viven en condiciones muy parecidas y que por lo general son muy fáciles de propagar y de sumar. Así que sí, te podemos ayudar después. Escribinos o por medio de Marcelo o de Inés, armamos info como para pasarles. Adelante. Hola, buenas tardes, Gabriel. Soy Tommy Ventre. Te quería preguntar que cómo ves el río Areco a día de hoy. ¿Cómo lo vemos? Sí, cómo ven el río Areco a día de hoy. Bueno, hace ya un tiempo que no lo vemos al río Areco, por razones obvias, pero digamos, hasta el año pasado, me parece que es un río de planicie, con lo cual el agua escurre lento, que está bañado o nutrido por mucha agricultura, por mucha ganadería, o sea, por mucha materia orgánica. Entonces hay tramos que hemos visto tal vez un poco de contaminación, seguramente no es una contaminación grave.
lo que nos preocupa a veces de los ríos urbanos o suburbanos es cuando pasan por las ciudades y hay obra. Muchas veces hay una tendencia a hacer obras donde la naturaleza se pierde porque los bordes se van modificando o se van construyendo artefactos para que sea más seguro y más drenante. Y la verdad que es un desafío siempre este tipo de sistemas, ¿no? Pero me parece que el río con poco se puede recuperar y a lo mejor vinculado a la vegetación, una actividad para pensar juntos es cómo le buscamos la vuelta a una alternativa a la acacia negra, que es una planta tan invasora y que en la cuenca del Areco es una planta muy grave, ¿no? Que todos los bordes, o gran parte de los bordes de la cuenca, tienen en los campos montes de esta planta que no solo comen las vacas, los caballos, la chaucha y la desparraman, la dispersan, sino que el mismo agua también lleva material. Entonces, ¿cómo hacer para buscar una alternativa a esto y frenar la invasión de esta planta que es de Estados Unidos, una planta muy agresiva, la que tiene las espinas grandotas, ¿las ubicás? Sí. Y creo que eso es un tema particular, no solo de esta cuenca, pero que en las cuencas de la región está muy presente. Así que bueno, creo que tienen los problemas de todos los ríos de la región, pero una comunidad muy activa alrededor, que eso le da mucha esperanza, mucha expectativa para tratarla mejor todavía. Gracias, saludito, nos vemos pronto. Chao. Chau a todos.